No arruines esto, porque ahora mismo tienes frente a ti una de las mayores oportunidades que he visto en años para tener unas ganancias significativas con tus criptomonedas. Y esto es provocado por lo que puedes ver en la pantalla. Esto es el M2, la liquidez global, y este indicador está muy correlacionado con Bitcoin. Mientras la liquidez global empieza a aumentar, Bitcoin debería tener movimientos similares a los que va a tener la liquidez global. Es decir, que si aumenta la liquidez global, Bitcoin va a marcar la tendencia alcista como ha hecho durante toda la historia con esta correlación positiva que ha tenido. Pero ojo, si Bitcoin empieza a aumentar de valor, si las criptomonedas empiezan a explotar, también volverán de nuevo los scams. Así que en este vídeo no solo quiero destriparte cuál va a ser el siguiente movimiento que podría ser ahora todo el mercado de las criptomonedas, sino que también te he preparado una presentación para que no te comas lo que pasó con Mantra hace escasos días, que como sabemos retrocedió su capitalización de mercado un 90%. En este vídeo te he preparado también una presentación para que evites todos los problemas a la hora de invertir en criptomonedas, a la vez que vamos a estar viendo cositas similares sobre, como te decía, lo que es la liquidez global. Y para ello lo primero que he hecho es irme a ChatGPT para refugiarme en él y explicarte detalladamente qué significa la liquidez global y por qué esto es importante para el siguiente movimiento que van a tener las criptomonedas. Así que presta atención a esto. Pero primero quiero recordarte que si lo que estás viendo te está gustando y todo lo que vas a ver a continuación te parece interesante, lo único que te voy a pedir como siempre es que me regales un simple like aquí debajo y te suscribas para más vídeos de calidad como este que te he preparado para el día de hoy, que te va a despejar muchísimas dudas en el sector de las criptomonedas y te va a allanar el camino para que tengas un buen 2025 de ganancias. Bueno, entendido esto, ¿qué es el M2? Así le he hecho esta pregunta a ChatGPT y él mismo me ha respondido que el M2 es una medida de oferta monetaria de un país y por aquí nos lo explica todo detalladamente, es decir, la cantidad total de dinero que hay en circulación en la economía, ¿vale? ¿Y qué incluye el M2? El M2 incluye pues el M1, que son los depósitos en efectivo, depósitos a la vista, más depósitos de ahorro a largo plazo. Y porque es importante, luego nos explica el M2, porque mide la liquidez. Esta es la parte más importante. ¿Por qué es importante? Porque mide la liquidez en la economía. ¿Cuánto dinero hay disponible que se puede gastar relativamente rápido? Es decir, que cuanto más aumenta el M2, más dinero hay disponible que se pueda gastar relativamente rápido, como así nos detalla ChatGPT. Influye también la inflación. Si el M2 crece muy rápido, puede haber más inflación. Lo veremos más detalladamente. Se usa como una señal para la política monetaria. Si la economía está muy caliente, el Banco Central puede tomar decisiones como subir tasas de interés para frenar el crecimiento del M2. Todo lo contrario que estamos viendo ahora mismo y te lo detallo más adelante en este vídeo. Así que entendido que es el M2, ya te ha quedado bastante claro, yo creo, gracias a ChatGPT. De verdad, ChatGPT para mí es una herramienta que la utilizo pues prácticamente a diario. Me está allanando muchísimo todos los caminos a la hora pues de tomar decisiones en mi vida. La verdad que el avance que ha tenido la inteligencia artificial en comparación, por ejemplo, con el 2024 es espectacular. Ya para mí es una herramienta fundamental en mi vida. Y entendido esto, pues le he hecho otra pregunta y le he dicho qué correlación tiene este M2 con Bitcoin. ¿Cómo se correlaciona el M2 con Bitcoin? Y vamos a ver cómo detalladamente me explica la correlación tan importante que tiene este indicador con Bitcoin. Y me dice por aquí, buena pregunta. La oferta monetaria, el M2 y Bitcoin están más correlacionados de lo que mucha gente piensa, especialmente desde la óptica de quienes ven a Bitcoin como una cobertura contra la inflación y la devaluación del dinero fiat. Correlación entre el M2 y Bitcoin. Aunque no hay una correlación directa y perfecta, sí hay tendencias y momentos clave donde se ve una relación bastante clara. Hay momentos y tendencias donde se ve esa relación, esa correlación de una forma muy clara. Nos lo dicen por aquí. El aumento del M2 tiene una correlación igual a una subida de Bitcoin. Si aumenta el M2, tiende a aumentar de valor Bitcoin. Todo lo que te he dicho en muchísimos vídeos por aquí, ChatGPT nos los confirma. Pero lo importante viene aquí. Nos dicen un ejemplo real. En 2020-2021, cuando sucedió esto de la pandemia, pues en 2020-2021 la Reserva Federal aumentó muchísimo el M2, aumentó las políticas monetarias de forma flexible. En este mismo periodo, Bitcoin pasó desde los $5.000 hasta los $70.000, algo que está sucediendo, que podría suceder ahora mismo con las políticas que estamos viendo, un aumento masivo del M2 después de los retrocesos que hemos visto y las políticas que está tomando Donald Trump, que lo veremos todo a continuación. Es decir, que podría estarse repitiendo el mismo escenario que tuvimos del 2020 al 2021 cuando tuvimos el crash de la pandemia. El M2 empezó
aumentar de forma muy agresiva y Bitcoin pasó desde los $5.000 hasta los $70.000. Lo que nos dice de conclusión rápida es que si aumenta el M2, Bitcoin tiende a aumentar de valor, y si disminuye el M2, Bitcoin tiende a retroceder, todo por las políticas monetarias y el dinero que hay en circulación. Hasta aquí todo perfecto, pero ¿cómo esto lo vamos a extrapolar a la actualidad? Porque esto tiene una repercusión actualmente y la conclusión es muy buena, y es que simplemente tenemos que fijarnos en lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump. Donald Trump ya ha tenido pues esos juegos de poderes que estamos viendo, subiendo los aranceles a todos los países y diciendo hoy te lo subo, mañana no, te doy 90 días de margen, y parece que todo esto va a quedar pues en puro ruido y puro pues especulación para los países y para la economía. Ya tenemos titulares de que Trump sobre los aranceles de China, que no quiere que suban más porque llega a un punto en el que la gente no compra. También semanas anteriores hemos visto como Trump ha pausado los aranceles durante 90 días, es decir que está tomando medidas para aumentar el miedo en la economía, que caigan las bolsas y que a partir de aquí pues tome otras repercusiones que sean más flexibles. Quién sabe qué sucederá con los aranceles. Lo que sí está claro es que las políticas que ha tomado él referente a los aranceles no le han afectado de forma positiva a los mercados, al contrario, le han afectado de forma negativa a los mercados, viendo retrocesos espectaculares en el S&P 500, en el Nasdaq, en las criptomonedas y en todos los activos de valores. Es decir que probablemente todo esto sea un juego de poder y se quede en puro ruido. Ahora, llevándonos por las políticas que está tomando Estados Unidos, todo esto podría ser que empiece a disminuir los tipos de interés, ya que estas políticas donde hemos visto que ahora mismo los mercados de valores han estado retrocediendo, pues podría ser que los tipos de interés empiecen a disminuir, ya que llevamos con unos tipos de interés de un 4,50% durante muchísimos meses. Hablamos de como unos 5 meses con los mismos tipos de interés. Ahora que el mercado ha retrocedido fuertemente, un aumento del M2 aumentaría también por lo que sería la inflación, y esto podría ser favorable para ver unas políticas de tipos de interés reduciéndose, para que en la siguiente conferencia que dé el FOMC empiecen a reducirse los tipos de interés, y eso podría actuar de forma muy positiva con el movimiento que haga Bitcoin. Ahora, Bitcoin se encuentra sobre los $85.000 y a pesar de todo lo que ha hecho Donald Trump y todas las políticas que hemos visto que han sido negativas para los mercados financieros en líneas generales, pues Bitcoin parece que aguanta bastante bien este nivel de los $85.000. Llevamos incluso pues varios días rankeando sobre estos puntos, a pesar de haber ido a caer incluso a los $75.000, pero hemos tenido recuperaciones en V bastante interesantes. Siguientes targets de los cuales estoy yo centrándome en Bitcoin, pues ya sean pues tal vez los $87.000 de estos puntos, lo que sería en un corto plazo, y luego ya llevándome pues un mediano plazo, es decir, algunas semanas, pues ver de nuevo a Bitcoin sobre los $92.000 y ver de nuevo esa recuperación, pero para ello tendremos que estar presentes con el M2, es decir, el M2 es la liquidez global, y como tú puedes observar en la pantalla, estamos viendo el gráfico de Bitcoin en una semana, al igual que este indicador, y tenemos previsión de que empiece a aumentar de forma agresiva la liquidez global hasta aproximadamente el 16 de junio, según nos dice este indicador. Es decir, que el M2, como te expliqué, y gracias al ChatGPT, tiene una correlación positiva con Bitcoin, y un aumento del M2 hace que Bitcoin aumente de valor, y a la vez también, pues si la liquidez global disminuyera, pues en este caso veríamos a Bitcoin retrocediendo, cosa que según nos están adelantando ahora no va a suceder. Ahora se espera que empiece a aumentar la liquidez global, y esto podría ser, como ha hecho durante toda la historia, que se vuelva a repetir el mismo patrón de que Bitcoin vuelva a seguir teniendo la misma correlación exacta con el M2. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si esto sucede, pues tú podrías comerte algún scam, ya que cuando todo aumenta, aumentan muchísimo las estafas y aumentan también los proyectos que se van al carajo. El ejemplo más cercano lo tenemos con Mantra. Mantra, como sabemos, ha perdido el 90% de su valor en las últimas 24 horas. Esto porque es pues, del lunes, ¿vale? Pero esto sucedió el domingo pasado, ¿vale? Entonces Mantra tuvo un retroceso espectacular. Pero ¿y por qué sucedió este retroceso si Mantra venía aumentando de valor y venía subiendo mientras todo el mercado estaba desplomándose? Incluso Mantra apenas caía, Mantra se mantenía lateral. Bueno, pues esto es porque quien de verdad estaba invertido dentro de Mantra no eran inversores retails, no eras tú ni era yo, eran Ventures Capital que manejaban mucho dinero y compraban fuera del mercado. Había gente que, a pesar de que todo estaba cayendo, ellos se refugiaban en estos proyectos para seguir impulsándolo de forma positiva y traer inversores retails, y cuando la bolsa es muy grande no son conscientes de que el mayor porcentaje de tokens de estos proyectos están en Ventures Capital. Si una venta masiva de cualquier Ventures Capital, como probablemente haya sucedido en este preciso instante, hace que el proyecto se desangre a estos puntos. Es decir, como punto principal para Brilla, el documento que te tengo por aquí, es que no tienes que tener los huevos en la misma cesta, no tienes que tener todas tus criptomonedas en el mismo proyecto, no tienes que tener todos los huevos en la misma cesta. Y ahora entramos en esta parte final donde te he preparado un documento para que no te comas ningún scam dentro de las criptomonedas y no te comas este retroceso si tenías todas tus criptomonedas dentro de Mantra y te vayas completamente al carajo. Para ello tienes que seguir estas pautas a la perfección
perfección. Checklist anti-scam, lo que debes revisar antes de invertir en un proyecto cripto. Como te decía, pues no guardes los huevos en la misma cesta, no guardes todos tus huevos en la misma cesta, no metas todo tu capital en un solo proyecto porque podrías comerte un retroceso como el que hemos visto en Mantra, que nadie se lo esperaba, y la verdad es que este proyecto ya estaba levantando pues algo de incertidumbre por el hecho de que mientras todos los proyectos disminuían, Mantra seguía aumentando y aumentando de valor, algo que no olía del todo bien. Pero bueno, ahora hemos visto ya ese retroceso y ya se ha declarado claramente que un Venture Capital ha vendido y ha provocado pues esa caída masiva, ya que un Venture Capital mantenía grandes porcentajes de tokens de este protocolo. Bueno, empecemos con lo principal: equipo y transparencia. ¿Quién está detrás del proyecto? Tienes que saber a la perfección quién está detrás del proyecto en el cual estás invirtiendo, y sobre todo algo importantísimo, si son públicos, si están dando la cara, si están diciendo quién es quién. Es decir, si lo puedes buscar dentro de LinkedIn, lo puedes buscar dentro de Twitter, puedes chequear su historial relacionado pues a otras startups, a otras empresas tecnológicas. Por eso te he puesto por aquí que si tiene experiencia en blockchain o en startup, tienen presencia en redes sociales o LinkedIn, ¿vale? Tienes que saber a la hora de invertir en un proyecto como punto principal si son sus CEO, sus fundadores públicos, y además si también han tenido experiencia previa en otro tipo de proyectos relacionados a la tecnología en líneas generales. Yo creo que es importantísimo. Luego tienes que revisar también el white paper y el roadmap. El white paper tiene sentido, es puro humo. El white paper se centra simplemente en atraer atención, o realmente tiene sentido, le ves una propuesta de valor a futuro, crees que puede solventar algún problema. Hay un roadmap claro y realista, o sea, los pasos que van a estar tomando en los próximos meses o próximos años o próximos trimestres, ¿tiene sentido? ¿Le ves coherencia? O volvemos a la misma pregunta, simplemente lo han creado para llamar la atención. Con estas preguntas ya puedes ver si estás ante un proyecto sólido o no, y tiene una visión a largo plazo, es hype en el corto plazo, lo que te decía, si están intentando simplemente llamar la atención de los inversores, o crees que el proyecto puede tener una buena propuesta de valor a largo plazo, pueden solventar algún problema en el largo plazo. Otro punto importante a la hora de evitar scams es ser consciente si tienen una comunidad y una buena narrativa. Tienen una comunidad real y activa, o sea, tienen grandes comunidades dentro de Telegram, de Discord, de Twitter, tienen comunidades donde están siendo activos los usuarios, los inversores se preocupan por el proyecto, la narrativa suena lógica o es puro FOMO. ¿El proyecto tiene sentido? ¿Le ves sentido? ¿Tiene algún proyecto también relacionado que esté intentando competir contra ese mismo proyecto, que traiga mejoras contra ese proyecto con el cual está compitiendo? ¿Tiene algo de sentido este proyecto dentro de la Web3? ¿Puede solventar problemas reales dentro de la Web3? Todo esto son preguntas que debes replantearte a la hora de invertir en algún proyecto dentro del espacio de las criptomonedas, al igual que lo más importante, que te lo he puesto al final y luego lo vemos. ¿Responden dudas o solo quieren que compres ya? ¿Te ayudan a realmente solventar tus problemas que tengas relacionados al proyecto, tus dudas en líneas generales? Y el último punto es que te he puesto los red flags típicos. Promesas de que puedas multiplicar hasta 100x tu inversión sin lógica. Promesas de que puedas multiplicar tu capital con esta inversión, lo que sea, que no tenga ningún tipo de sentido. Si te prometen algo que no tiene sentido, huye del proyecto, porque en el 99,5% perderás tu dinero. Esto simplemente para llamar la atención, y luego los primeros que entraron son los únicos que ganan dinero. Influencer hablando del chip sin explicar el proyecto, o sea, influencer haciendo campañas de marketing a lo loco y diciéndote que inviertas sin explicarte realmente si el proyecto está solventando algún problema. Sitios web muy bonitos pero sin nada detrás, páginas web bien desarrolladas que están visualmente atractivas, pero que luego son páginas web vacías que no te aportan valor, simplemente son atractivas. Esto déjalo completamente de lado, porque probablemente el proyecto no tarde demasiado tiempo en fracasar. Y cuentas atrás falsas, esto de faltan 2 horas para cerrar la preventa y toda esta mierda que no sirve absolutamente para nada. Y como último punto te he puesto lo relacionado a Mantra, que para mí también es uno de los puntos más importantes en este 2025, ya lo hemos visto en el 2024. Esto no había sucedido en años anteriores, pero ahora que tenemos a los Ventures Capital, tenemos a los fondos de inversión invirtiendo muy fuerte en las criptomonedas, tenemos que tener mucho cuidado con esto, y es cuidado con los proyectos donde están los Ventures Capital invertidos fuertemente. Lo hemos visto con Mantra, los Ventures Capital estaban invertidos de forma muy agresiva, y cualquier venta de cualquier Ventures Capital, entendiendo que estos Ventures Capital tienen muchísimos tokens en su cartera del proyecto, provoca retrocesos tan agresivos como el que hemos visto en Mantra, y que crean una cadena donde el proyecto empieza a desangrarse y se va completamente a la basura. Hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, te haya servido de ayuda para entender cuál es la situación actual, porque el M2 va a ser importantísimo ahora mismo en el espacio de las criptomonedas, y porque esto podría cambiar la tendencia ahora mismo gracias a la liquidez global, y también que te haya quedado claro de que tienes que tener mucho cuidado con los proyectos que van saliendo y hayas entendido los scams que tienes que evitar a la hora de invertir en el sector de las criptomonedas. Muchísimas gracias, cuidadito con los Ventures Capital y nos vemos pronto. Regálame un like y suscríbete. Adiós.
Dios.